Bueno, entonces buenas noches de nuevo. Les decía que en Campus Virtual voy a abrir dos sesiones más relacionadas con, es decir, dentro del módulo del diplomado voy a abrir dos sesiones más que las vamos a trabajar en asincrónico y que tienen que ver con otros modelos de intervención que tal vez puedan llegar a ser de su interés. No son tan cotidianos como los que ya hemos visto, pero pueden llegar a ser de su interés, así que me parece prudente que tengan también ese conocimiento, esa información, sobre todo por la variabilidad que tenemos con respecto a la identificación de los pacientes y que cuando tenemos a nuestros pacientes, una vez lo tenemos individualizado con sus características muy particulares, pues necesitan algunos protocolos que se ajusten de acuerdo a esas necesidades tan particulares. Entonces, se han dejado, les dejaré ahí en Campus Virtual o un par de conferencias más relacionadas con otros modelos de intervención que realmente pienso que si usted está metido en este tema, le van a ser muy útiles. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad en esta noche para hablarles un poco acerca de esta herramienta que están viendo ustedes en pantalla, que se llama Autiscan Analytics. Ustedes van a tener acceso a esta herramienta durante un tiempo para que aprendan a utilizarla. Van a tener acceso a través de una contraseña. No se deja, a pesar de que está ubicada en Internet, no es de acceso libre. Y no es de acceso libre porque el uso de esta herramienta primero compromete a las instituciones que forman parte del proyecto. Es decir, que usted al utilizar la herramienta lo hace también avalado no solamente por Poliande, sino por la Clínica Reina Elizabeth. Entonces, digamos que hay un compromiso en el sentido de que debería ser utilizada con máxima responsabilidad. El software fue diseñado a partir de el trabajo de un grupo de investigación que está registrado en Colombia en una red que se llama Cienti, que es una red del Ministerio de las Ciencias. Nosotros tenemos en el Ministerio de Ciencias un grupo de investigación que es el grupo de autismo y neurodesarrollo. Es un grupo que tiene, bueno, ya varios años constituido y a través del cual venimos investigando no solamente en temas de autismo, sino de TDAH y otras vertientes del neurodesarrollo que son relevantes em, para la ciencia en general de nuestro país y en general de Latinoamérica, porque esta herramienta, la Optiscan Analytics, se diseñó específicamente para profesionales latinos, dado que las principales herramientas diagnósticas o de tamizaje que tenemos actualmente en Latinoamérica son de origen estadounidense. Por ejemplo, el A22, que es la herramienta predilecta de los neuropsicólogos para hacer diagnóstico digamos, evaluar el grado de profundidad del autismo, pues es una herramienta que es relativamente costosa. Eh, Voy a hablar en dólares para las personas que no están en Colombia. Eh, Comprar la herramienta, es decir, el cuestionario, los talleres, puede tener un costo de alrededor de $5.000. Estamos hablando de unos 25 millones de pesos aproximadamente, solamente por tener los libros, las cartillas del A22R. Luego viene una capacitación, que es una capacitación que dura alrededor de
bueno, depende quién la oferte, pero puede estar entre 2 y 6 horas de capacitación y la certificación para el uso de la 22R, que también puede estar en alrededor de los $5.000 también. Estamos hablando de otros 25 millones de pesos. Entonces, cuando uno en términos reales se pone a pensar cuántos psicólogos o neuropsicólogos o médicos especialistas en estos temas están en capacidad en Latinoamérica de entrenarse y de comprar el material, pues nos damos cuenta que no es la realidad de lo que ocurre en las aseguradoras. Pienso yo que no solamente en Colombia, sino en general en Latinoamérica. Es decir, un médico, si tiene $10.000, alrededor de 50 millones de pesos, difícilmente los va a utilizar para comprar la prueba, para aplicarla a sus pacientes, cuando el sistema de salud le paga a- al especialista por aplicar la prueba 2R, le puede estar pagando alrededor de unos $30, que son unos 120.000 o 150.000 pesos. Entonces, la inversión es extremadamente costosa y por eso uno ve los informes de neuropsicología en Colombia. Es una de las grandes críticas que tenemos que hacernos en la autoevaluación que hacemos del proceso eh, diagnóstico y de intervención a través de la neuropsicología en Colombia. Hablo por Colombia ahora en este caso específicamente, y es una autocrítica que es absolutamente válida porque observamos evaluaciones hechas con herramientas que se encuentran desactualizadas, con más de 10 años de uso, 15 años de uso, herramientas que tienen también digamos, han sido diseñadas para personas no latinas y que además están extremadamente desactualizadas. Encontramos haciendo evaluaciones con unas pruebas que son de tamizaje y los neuropsicólogos en Colombia las utilizan como pruebas diagnósticas, lo cual cae en un absoluto error y presenta graves fallas para el tratamiento integral de un paciente que por no tener una evaluación adecuada, pues su intervención tampoco es adecuada. Aquí parece que como que ponemos a todos nuestros pacientes en una misma caja y a todos los atendemos de la misma forma y a todos les hacemos el mismo tipo de terapias, la misma clase de intervención, y de hecho no diferenciamos a un paciente de otro, sino que parece que todos estuviesen en una misma situación médica. Y no es así. Evidentemente hemos hablado del espectro del autismo, entendiendo que todos los pacientes son diferentes, principalmente eso, por eso hablamos de un espectro, porque todos son diferentes, todos se ubican en un punto del espectro. Y ya ustedes han visto la complejidad del autismo, iniciando desde el componente genético, las grandes fallas que tenemos en el análisis de la condición clínica del paciente porque no se hacen las evaluaciones completas. Es muy frecuente encontrar pacientes a los que se les ha hecho, por ejemplo, la tomografía o la resonancia de cráneo, del cerebro, y probablemente potenciales evocados auditivos o un electroencefalograma que en algunas ocasiones no se hace, pero en adelante no se han hecho pruebas de laboratorio ni otras pruebas especializadas que son absolutamente necesarias para conocer la condición clínica del paciente. Entonces, el abordaje de la neuropsicología simplemente deja por fuera todos estos elementos, o el abordaje de la psicología. Es importante que ustedes como psicólogos o neuropsicólogos se, se hagan alianzas en sus ciudades, con los médicos, con los especialistas que tienen la posibilidad no solamente de ordenar los estudios complementarios, sino de interpretarlos también, porque no corresponde, por supuesto, a un psicólogo o a un neuropsicólogo, no corresponde interpretar algunos estudios de laboratorio, por ejemplo, una serotonina 5 o, por ejemplo, una vitamina B12 o lo que sea. No corresponde al neuropsicólogo interpretar eso porque no está dentro de su campo de acción, no es de su, digamos que no es que sea de su interés, pero no es de su resorte profesional. Entonces no podemos hacerlo todo, necesitamos el apoyo de otros especialistas y otras personas que tengan la posibilidad
de ayudarnos a interpretar los hallazgos que tengamos en cada paciente y eso es requerido para que los centros de atención ofrezcan un servicio lo más adecuado posible. Entonces, llegando a la realidad, entendemos que las pruebas que se aplican en la práctica, y esto que es un secreto a voces que aplican los psicólogos, la mayoría de los psicólogos y los neuropsicólogos en nuestro medio, no corresponden realmente a las pruebas que deberían, o más bien que están anunciando y que deberían utilizarse, pero en el fondo es que ni siquiera deberíamos utilizarlas, porque una prueba como el ADR o el A22, que son las más comunes, pues insisto, son pruebas norteamericanas hechas para personal norteamericano en un lenguaje que es el inglés y que por más que queramos traerlo al lenguaje latino, no lo podemos adaptar plenamente a nuestra cultura, porque hay expresiones que no tienen exacta equivalencia en nuestro medio y se prestan para confusiones y para desviaciones en la interpretación de los hallazgos en cada uno de los pacientes. Esa fue la principal preocupación, una de las principales preocupaciones que movió a nuestro grupo de investigación para desarrollar una herramienta que permitiera a los profesionales de la salud que intervienen en estos temas de autismo o de neurodesarrollo, aplicar una prueba diagnóstica y una prueba de apoyo que les permitiera tener unos hallazgos que orientaran al grupo de trabajo sobre la condición específica del niño. Una de las grandes fallas que tienen en general todas las pruebas de tamizaje y de diagnóstico de neurodesarrollo es que no incluyen el factor de las esferas sensoriales. Recuerdan ustedes que hablábamos en su momento de la existencia de 8 esferas sensoriales que no son tenidas en cuenta por la mayoría de las pruebas y cuando hay algunas pruebas específicas sensoriales, entonces dejan por fuera todos los demás elementos que son necesarios. Autiscan Analytics lo que hace precisamente es retomar todo lo que tiene que ver con la sensorialidad del paciente sin dejar por fuera los otros campos de investigación que son necesarios para tener una adecuada interpretación de la condición de cada uno de nuestros pacientes, de quienes estamos interviniendo. Entonces, lo que quiero mostrarles hoy justamente tiene que ver con esto. Ustedes van a tener acceso, y eso se los enviaremos por los grupos por el grupo de Telegram, les estaremos compartiendo este link que es realmente muy sencillo de encontrar, reinelizabeth.com Autiscan, pero igual se los vamos a enviar y hay una contraseña que va a ser creada para cada uno. Para poder crear la contraseña es necesario que ustedes compartan cierta información su nombre completo, su número de documento. Es decir, hay unos prerequisitos para poder darles acceso al uso de la herramienta, que no es nada complejo y siendo ustedes egresados del diplomado, van a tener acceso libre, entre comillas libre, porque deben utilizar una contraseña que les genera el operador del sistema para que ustedes más adelante puedan ingresar por su propia cuenta y hacer el uso de la plataforma durante un tiempo. Entonces, entendiendo eso, una vez ustedes ingresan con su contraseña, van a ver una pantalla igual a la que están viendo en este momento que les estoy compartiendo. Vamos a mirar la parte superior de nuestra pantalla, encontramos que se evalúa por dominios. Entonces, digamos que tenemos 3 secciones, dominios 1 al 4 en la primera sección, dominios 5 al 8 en la segunda sección y dominios 9 al 12 en la tercera sección. Es decir, vamos a evaluar 12 dominios. Ninguna de las pruebas que existen en este momento en el mercado de pruebas para aplicar en autismo o neurodesarrollo contempla 12 dominios. La única prueba que lo tiene es la Autiscan Analytics. Y adicionalmente, observan ustedes que la pantalla les permite, con este botón azul que tenemos bastante grande a la izquierda,
comenzar la evaluación, ingresar datos del paciente, proveer más información y si vamos moviéndonos por la pantalla, nos indica nuevamente que tenemos 12 dominios clínicos que le va a permitir hacer recomendaciones personalizadas, que tiene unos informes detallados que luego vamos a ver cómo funciona. Y luego viene entonces el progreso de la evaluación. ¿Cómo va a funcionar la evaluación? Comenzando con los dominios 1 al 4 y ustedes encuentran un panel de control aquí en la parte inferior derecha, donde dice continuar evaluación, generar informe, reiniciar la evaluación o limpiar la caché. Y esto es importante porque algunos de los datos quedan guardados en la caché de su propio computador. Estos datos no quedan guardados en ninguna base de datos para preservar, digamos, la seguridad del paciente y los datos del paciente, ninguno de los datos que usted escribe en este software queda guardado. Esto no es una base de datos, es un software de análisis que le va a dar a usted unos resultados en un momento determinado. Usted descarga el informe y ese informe no lo puede ver absolutamente nadie. No, el software no guarda ninguna información. De manera que una vez usted genera el informe, tiene que guardarlo, convertirlo a PDF o descargar el informe, porque luego, o repetirlo, si pierde la información, tendrá que repetir nuevamente todo el proceso para poder tener nuevamente el resultado, porque no hay manera que podamos recuperar la información una vez usted sale del sistema. Digamos que por eso el software está construido en un lenguaje de programación que permite que la información que usted va almacenando en los formularios, en cada uno de los dominios, quede guardada en la caché de su propio computador. Es así entonces que por eso al final les solicita limpiar caché que se recomienda para cuando vayan a utilizar la herramienta en otro paciente diferente para que no vaya a quedar información almacenada ahí en la memoria. Es una memoria de su computador en donde se guarda parte de esta información, pero no, insisto, no se guarda en ninguna base de datos. No, el software no está diseñado para servir como base de datos. Entonces, teniendo eso claro, ingresamos a los datos del paciente. Aquí ustedes simplemente diligencian el formato tal como les va indicando, ponen vamos a buscar una fecha de nacimiento, selecciona el género por razones de legales en Colombia es necesario incluir masculino, femenino y ahora la norma exige ese concepto de no binario que, bueno, dejo ahí simplemente les indico que eso existe. Escriben la dirección del paciente, llenan los datos personales, escriben un correo cualquiera, escriben el motivo de la consulta, lo que ustedes deseen incluir allí el nombre del profesional que va a hacer la evaluación, la fecha en la que realizan la evaluación y si tienen alguna nota adicional que quieran que quede en el informe. Le ponen guardar datos, le dan aceptar y listo. Ya en ese momento podemos nosotros comenzar a tener la información, a incluir la información general. Ahora, Autiscan es una escala neurocognitiva multiaxial. Multiaxial se refiere justamente a que evaluamos estos 12 dominios. ¿Cuáles son los dominios que se van a evaluar? Procesamiento sensorial, comunicación verbal, comunicación no verbal, socialización, conducta restringida, flexibilidad cognitiva, atención, habilidades del juego, autorregulación, habilidades adaptativas, camuflaje social y función ejecutiva, que son los 12 dominios clínicos que están interconectados y que son los que se ven más afectados en un paciente con trastorno del espectro autista o con alteraciones del neurodesarrollo, porque finalmente Autiscan Analytics, no, aunque su nombre indica que está
diseñado es principalmente para autismo, ¿cierto? Autiscan, pues realmente es una prueba que le va a permitir detectar otro tipo de neurocondiciones o de neurodivergencias de acuerdo al perfil que ustedes vayan ingresando acá con su paciente, ¿no? Entonces, cada uno de esos dominios va a tener un puntaje y hay unos subdominios también que le van a permitir eh, al, a la aplicación, al software, darle unas recomendaciones basadas en ese perfil específico que estamos viendo. Le damos comenzar la evaluación y nos lleva enseguida al dominio uno. El dominio uno es el de procesamiento sensorial. Fíjense que cada dominio tiene unos subdominios, en este caso tiene A, B, C y D, es decir, tiene cuatro subdominios. En el procesamiento sensorial se evalúa la modalidad auditiva, la modalidad visual, la modalidad táctil y la modalidad propioceptiva. Dentro de las esferas sensoriales hay algunas que son mucho más complejas de evaluar, pero estas que estamos evaluando, digamos que son las más em, destacable. Sin embargo, a pesar de que solamente tiene esos, digamos, que se muestran esos cuatro subdominios, realmente el procesamiento sensorial o este análisis de procesamiento sensorial va a evaluar la capacidad auditiva, visual, táctil, olfativa, gustativa, propioceptiva, vestibular e interoceptiva de cada uno de nuestros pacientes. Bien, entonces, si tenemos eso claro, lo único que usted debe hacer es reunirse con el padre o con el cuidador, porque esta información la obtenemos a partir del cuidador y o a partir de la observación detallada que usted pueda hacer de su paciente. Pero esta hay que tener en cuenta que esta prueba tiene, una de las ventajas es que la aplicación no es demasiado extensa en el tiempo, pero puede requerir un par de horas para que se aplique totalmente la prueba. Por esa razón, se recomienda o que usted tenga tiempo suficiente conociendo al paciente para poder determinar algunos de las respuestas que se están solicitando o tener acceso a los padres o cuidadores o personal que pueda darles una información que sea realmente verdadera. El sesgo del estudio tiene que ver principalmente con el hecho de que la información recaudada sea una información incompleta o incorrecta. Y no podemos hacer nada. Es decir, el software solamente procesará la información que usted suministra. Pero si la información que usted suministra está equivocada o incompleta, pues no vamos a tener la posibilidad realmente de que el software entregue una información eh, mucho más precisa. Una de las grandes ventajas de Optiscan Analytics es que tiene un motor de interpretación basado en inteligencia artificial que nos permite generar las ayudas adicionales que pueda requerir usted como profesional una vez inicia el proceso de evaluación. Vamos a tener un ejemplo acá. Voy a tratar de marcar algunos dominios de estos. En sus extremos, en algunos marcaremos la respuesta máxima, en otros la respuesta mínima y en otros una respuesta intermedia para que finalmente puedan ustedes observar cómo se comporta el software una vez ustedes lo están utilizando. Entonces, cada una de esos subdominios tiene unas preguntas que usted simplemente va a responder marcando 0 si no está presente, 1 si está presente pero no de manera intensa y 2 si está presente de manera muy intensa. Por ejemplo, la primera pregunta de este primer dominio y de este primer subdominio es si se tapa los oídos, reacciona con molestia o huye de ruidos cotidianos. Si eso ocurre de manera consistente y continua, marcamos el número 2. Parece no notar sonidos intensos o su nombre cuando le llaman. Vamos a marcar el 2. Busca activamente fuentes sonoras, electrodomésticos, golpear objetos. Marcamos el número 2. Voy a marcar con el número 2 todo este dominio de procesamiento sensorial para que, insisto, ustedes más adelante observen cómo
interpreta el software las respuestas. Pasamos a la modalidad visual y nos pregunta si evita luces intensas o fija la mirada en estímulos brillantes, si ignora estímulos visuales relevantes en el entorno o si busca mirar objetos giratorios, luces, reflejos o líneas. Ya ustedes en este punto están determinando que las preguntas están destinadas o para evaluar hiposensibilidad o para evaluar hipersensibilidad de acuerdo con la respuesta que usted esté marcando. A nivel de la modalidad táctil, pregunta si rechaza ciertos tipos de contacto físico o de ropa. Parece no notar contacto físico que sería doloroso, es decir, no siente dolor. Busca activamente ciertos estímulos táctiles. Necesita estar tocando a otra persona o eh, necesita ese contacto profundo a nivel de la expresión de la piel, ¿no? La modalidad propioceptiva nos pregunta si muestra torpeza motora o dificultad con movimientos, busca presión profunda, apretones, abrazos fuertes, camina en puntas de pie, eso en términos médicos se llama marcha equina o marcha en equino, salta o gira con frecuencia, y niños, sobre todo los niños con TDAH, giran muchísimo, parecen trompos y no se marean. Es una cosa que es muy característica de ellos, ¿no? El niño neurotípico, después de ciertas cantidad de giros sobre sí mismo, perdería el equilibrio y tendería a caerse, a golpearse incluso, porque no logran mantener el equilibrio. Un niño con neurodivergencia da muchas vueltas, gira muchas veces y regularmente ni siquiera se ve afectado por por esa sensación de vértigo. En la comunicación verbal presenta retraso o ausencia en la adquisición del lenguaje. Tuvo regresiones del lenguaje después de haber adquirido palabras. Este es un elemento importante que deben tener en cuenta porque es más complicado el pronóstico y más complicado el tratamiento cuando se hizo regresión. Es decir, el niño había adquirido lenguaje, había adquirido algunas habilidades de comunicación y de pronto perdió todas esas habilidades. Si decía 10, 15 palabras, de pronto quedó diciendo una o dos palabras, entonces el proceso seguramente va a ser más complejo. Casi siempre resulta que es más complejo poder recuperar al paciente. Su desarrollo del lenguaje es atípico, no sigue patrones habituales. Con el uso funcional del lenguaje, dificultad para iniciar o mantener conversaciones, repite frases o palabras que escucha y a eso le llamamos ecolalia. Tiene dificultad para usar el lenguaje de manera pragmática y social. Muestra dificultades para comprender instrucciones verbales, interpreta literalmente expresiones o frases figuradas. Tiene dificultad para entender conceptos abstractos o complejos. Tiene entonación o ritmo del habla inusual, ese ritmo robótico, ¿cierto? Me parece que estuviese imitando a un personaje de la televisión, a una caricatura. Esa entonación característica que es muy particular en la neurodivergencia, principalmente en autismo, no tanto en TDAH ni en otras condiciones, principalmente en autismo. Siempre parece que estuvieses hablando con un personaje de la televisión, con una caricatura de la televisión. Habla con un volumen inapropiado, muy alto o muy bajo. Utiliza palabras inusuales, inventadas, sofisticadas, palabras complejas que se utilizan en términos profesionales o incluso llegan a utilizar palabras que están relacionadas con otros idiomas. Llegamos a la comunicación no verbal y nos preguntamos si evita o tiene dificultad para establecer contacto visual. Regularmente la pérdida del contacto visual comienza a descubrirse alrededor de los 6 meses de edad, cuando la mamá, el papá intentan hacerle juegos al bebé y el bebé no sigue con la mirada y se nota desde etapas muy tempranas. Preguntan si el contacto visual parece fijo, si es intenso o es inusual. La mayoría de los niños con autismo tienen tendencia a evitar el contacto visual e incluso cuando les toman una fotografía, ustedes se fijarán que no mira al lente de la cámara, sino que casi siempre está mirando hacia otro lugar. Preguntan si muestra dificultad para utilizar el contacto visual durante las interacciones sociales. Y ahora llegamos a gestos y postura. Utiliza gestos comunicativos, señalar, saludar. Sus gestos o posturas son rígidas, dificultad para integrar gestos con la comunicación verbal. Parece que la expresión corporal
caminara por un lado y las palabras caminaran por otro lado. Expresiones faciales limitadas o planas, a hacer que sonrían en algunos momentos es muy difícil, el niño no comprende por qué razón debería hacerlo e intenta sonreír de una manera aprendida que cuando no está bien entrenada se ve como una mueca más bien que como una sonrisa, así que uno no sabe si el niño está sonriendo o está llorando, por ejemplo. Dificultad para interpretar las expresiones faciales de otra persona. Sus expresiones faciales no coinciden con el contexto o emoción. Preguntan si sigue la dirección de la mirada o el señalamiento de otros. Cuando usted, por ejemplo, quiere llamar la atención de un niño o de otra persona sobre un objeto, basta con que usted gire su cara, su cabeza y mire en un sentido para que la otra persona también lo haga, es decir, imita ese movimiento o esa mirada. Regularmente en los niños con autismo eso no se presenta. Preguntan si muestra o señala objetos para compartir con otros, si tiene dificultad para coordinar la mirada entre personas y objetos. Llegamos al dominio de la socialización y nos preguntan si muestra interés en relacionarse con otros niños o adultos. Es una de las características fundamentales dentro del autismo y es que los niños con autismo tienen tendencia a aislarse. De hecho, en algún momento mencionamos que de allí surge justamente la descripción de la condición. Cuando hablamos de autismo decimos que tenemos auto acompañamiento, ¿no? Quiero estar encerrado conmigo mismo, no me interesa socializar con otras personas y es uno de los pilares claves dentro del diagnóstico hasta el punto de que si una persona llega a tener otras condiciones que podemos estar describiendo acá, pero no tiene dificultades en la relación con otras personas, mantiene una buena interacción social, mantiene interacciones sociales de forma apropiada, que son, digamos, aceptadas socialmente, uno pone en duda el diagnóstico de autismo, porque es que el autismo principalmente tiene que ver con eso, con el aislamiento social. Dificultad para mantener interacciones recíprocas, poco interés en compartir experiencias, prefiere interactuar para obtener algo o no por placer social. Bueno, ustedes van marcando allí la condición. Ya ustedes en este punto se van dando cuenta que realmente se necesita tener un conocimiento claro del paciente, que esta información no la pueden ustedes obtener en consulta solamente observando al paciente o preguntándole a alguien que no tenga un conocimiento adecuado del paciente. Voy a regresar hasta la parte superior de este primer paquete de dominios. Hemos analizado cada uno de ellos. Observen cómo nos está ofreciendo un puntaje. Por ejemplo, en la modalidad auditiva, aquí por la fórmula que marcamos, nos dice 6 de 6, en la modalidad visual 6 de 6, en la modalidad táctil 6 de 6, en la modalidad propioceptiva 6 de 6, es decir, que nos marca 24 de 24 en este primer dominio del procesamiento sensorial. A medida que usted va marcando cada uno de los ítems, de los subdominios, él va sumando no solamente el subdominio, sino que la aplicación adicionalmente va sumando la totalidad del dominio. Y así con los demás dominios, el de comunicación verbal, el de comunicación no verbal y el de la socialización. Entonces, ah, si ustedes observan al lado izquierdo de su pantalla, nos está marcando cómo vamos en este instante en el avance de la prueba. Nos dice que tenemos un 33% de avance de la prueba, que tenemos un total de puntuación de 96 y nos está diciendo adicionalmente que podemos ir al dominio 5 o al 8. Entonces, aquí al lado derecho, abajo en su pantalla, le dicen continuar dominio 5 al 8 y nos lleva enseguida hasta la página siguiente, en donde vamos a mirar el dominio en este caso, el dominio 5 que nos habla de conductas restringidas. Vamos a encontrar acá la flexibilidad cognitiva, la atención y las habilidades de juego. Esos son los dominios 5 al 8. Repito, conducta restringida, flexibilidad cognitiva, atención y las habilidades de juego. Por efectos prácticos voy a marcar en cero todas las respuestas de estos dominios para que observen ustedes, insisto, en la evaluación final cómo se va a comportar la interpretación que haga el software. Entonces, intereses restringidos, nos está preguntando si tiene intereses inusuales.
inusualmente intensos o específicos, en un niño con autismo esto es claro que se van a presentar intereses restringidos. Por ejemplo, un programa de televisión o la sección de un programa de televisión o una canción o una parte de una canción o un color o o una manta, una cobija o un juguete, algo en especial. Nos pregunta también si son inusuales en contenido o son excesivamente limitados y si tienen dificultad para cambiar de interés o de actividad. Algunos niños tienen mucha dificultad para cambiar su interés restringido. En comportamientos repetitivos nos preguntan si realiza movimientos repetitivos como el aleteo, balanceo o girar, si presenta alineación de objetos, si repite palabras o frases o acciones específicas. Voy a marcar, no voy a ponerlo en cero porque el resultado nos va a salir demasiado sesgado. Voy a ponerlo aquí en uno porque nos va a salir demasiado sesgado el resultado. Va a ser contradictorio. Preocupación por parte de objetos, pero nos pregunta si fija intensamente la mirada en objetos, en parte de objeto o en el todo del objeto, si juega con objetos de manera inusual, como girar, alinear, enfocar o detalles. Esto tiene que ver con el juego imaginativo, ¿no? Eh, yo puedo tener una caja de cartón que la utilizo como si fuera una casa. Los niños utilizan las cajas de cartón como casitas, por ejemplo. O un lápiz lo pueden convertir en un avión o en un cohete. Es decir, utilizan el juego imaginativo. Es una de las características también que están altamente comprometidas en los niños con autismo, no logran hacer el juego imaginativo de una manera muy eficiente. Nos preguntan si existe una fascinación particular por ciertos aspectos sensoriales o por objetos y vamos a las conductas restringidas. En las conductas restringidas en la flexibilidad cognitiva y vamos a encontrar un primer subdominio que es el de adaptación de cambio, pensamiento alternativo, perspectiva cognitiva y el manejo de la incertidumbre. En esta flexibilidad cognitiva nos preguntan, por ejemplo, si muestra resistencia ante cambios en planes, lugares o actividades. Ustedes le dicen al niño, vamos a ir al parque a las 2 de la tarde y pues resulta que no pudieron ir al parque a las 2 de la tarde. Ese día salió algo de urgencia y no pudieron ir. El niño se altera por ese cambio de plan abrupto o logra manejarlo de cierta forma. Regularmente no se le da un buen manejo, en el autismo no se le da un buen manejo a esos cambios abruptos de planes o son inexplicables, no se entiende por qué se tuvo que cambiar el plan. Se altera de manera desproporcionada ante esas transiciones, dificultad para adaptarse a nuevas situaciones o entornos. Si tiene dificultades para encontrar soluciones alternativas, si el pensamiento es muy rígido, si tiene dificultad para cambiar de estrategias, si tiene dificultad para entender el punto de vista de otros, si comprende que otras personas pueden tener diferentes ideas, si tiene dificultad para entender bromas, lenguaje figurado o sarcasmo. Las personas con autismo tienen mucha dificultad para evaluar el doble sentido, las bromas que incluyen el doble sentido, el lenguaje figurado, porque lo toman todo muy literal. Si tienen dificultades para el sarcasmo, entonces van ustedes evaluando esos elementos con respecto al subítem de la incertidumbre. Si se muestra ansioso cuando no sabe qué va a ocurrir, si necesita información anticipada sobre eventos futuros o si tiene dificultad con nuevas situaciones que se vayan presentando en la cotidianidad. Llegamos al dominio 7, que es el dominio de la atención. Este dominio de la atención está comprometido no solamente en los niños con autismo, sino en los niños con TDAH, con hipercinesia, y será un marcador importante en niños que tengan esa neurocondición. Entonces, es probable que otros elementos, otros dominios en niños con TDAH no estén comprometidos y este dominio de atención esté bastante comprometido. Pero también es frecuente encontrar a niños con autismo que tienen altamente comprometido el dominio de la atención, de manera que estamos encontrando una comorbilidad. Recuerden ustedes que la inatención eh, o la hiperactividad no necesariamente son condiciones de autismo, sino que son acompañantes, son comorbilidades. Entonces nos preguntan si tiene dificultad para mantener la atención en las tareas, si se distrae fácilmente, si varía la atención dependiendo del interés en la tarea,
En la atención selectiva nos preguntan si enfoca su atención en detalles irrelevantes, si tiene dificultad para identificar lo importante de una situación, si filtra estímulos sensoriales, es decir, si puede filtrar el ruido, el movimiento u otras sensaciones que esté percibiendo. Y con respecto a la atención alternante, que es otro subdominio de este dominio general, tiene dificultades para cambiar la atención en las tareas, se queda enganchado o pegado a una actividad y no puede pasar a otra o requiere apoyo para transicionar de una actividad a otra. Para el análisis de la atención dividida, evaluamos si tiene dificultad para atender más de una tarea a la vez, si se confunde cuando hay varias tareas a la vez o si se bloquea cuando debe procesar múltiples fuentes de información. Llegamos al dominio 8, que son las habilidades del juego, que también tiene varios subdominios, entre ellos el juego funcional, el juego simbólico, el imaginativo y el juego social con pares. Con respecto al juego funcional, nos preguntamos si usa objetos de forma inusual, o repetitivo durante el juego. En este caso, en este dominio de habilidades del juego, marcaré todo en cero. El juego simbólico no desarrolla juego de simulación, no usa objetos para representar otros objetos durante el juego, tiene dificultad para atender o participar en juegos de roles, tiene dificultad para crear historias. El juego imaginativo realmente no es imaginativo, sino repetitivo. Imita personajes o escenas de películas. Prefiere jugar solo o jugar con otros niños. Tiene dificultad para participar en juegos cooperativos y no entiende o no sigue las reglas en los juegos sociales. Hay que evaluar bien este concepto, insisto, porque el TDAH nos daría unos resultados altamente mm, modificados con respecto a la neurotipicidad. Y es que los niños con TDAH pues no van a poder concentrarse porque su TDAH no les permite concentrarse, no les permite seguir reglas, tienen dificultad para participar en juegos cooperativos, siempre intentan imponerse a los demás, les cuesta mucho respetar las reglas sociales. En este punto hemos completado ya 8 dominios. Em, Vamos a continuar con los dominios 9 al 12. Estamos ahora evaluando habilidades adaptativas, autorregulación, camuflaje social y funciones ejecutivas. Nos vamos con la autorregulación. Dificultad para identificar sus propias emociones. Manifiesta reacciones emocionales desproporcionadas. Tiene dificultad para calmarse después de que está alterado. En la autorregulación conductual nos preguntamos si tiene dificultad para controlar impulsos, si muestra comportamientos disruptivos cuando está alterado, si tiene comportamientos autolesivos o agresivos, si se sobrecarga fácilmente en situaciones estresantes, si muestra ansiedad elevada ante nuevos cambios, si tiene dificultad para utilizar estrategias de afrontamiento. En la autorregulación sensorial, nos preguntamos si tiene dificultad para regular su nivel de activación sensorial, si busca o evita ciertos estímulos para regularse y si experimenta sobrecarga sensorial con facilidad. Tenemos entonces el dominio de la autorregulación, pasamos a la habilidad adaptativa. Si muestra dificultades con la higiene personal básica, si tiene dificultades para la alimentación, es decir, si hay selecciona alimentos, algunos sí, otros no, regularmente por texturas o por sabores, si necesita ayuda para vestirse. Con respecto a las habilidades domésticas, si tiene dificultad para realizar sus actividades o sus tareas básicas en casa, si necesita supervisión para organizar su espacio personal, si tiene dificultad para completar varias tareas a la vez o tareas multietapas, si tiene dificultad para navegar en entornos comunitarios, problemas para comprender las normas comunitarias, si requiere ayuda para gestiones básicas como comprar en la tienda, como subir a un transporte. En la adaptación de las demandas, en este subdominio nos preguntamos si tiene dificultad para adaptarse a las demandas escolares o laborales, si muestra resistencia a diferentes contextos para ajustarse a esos contextos y se requiere más apoyo que sus demás pares para esas actividades cotidianas. Vamos al dominio 11, el camuflaje social, y nos preguntamos si imita comportamientos, si analiza y copia expresiones faciales, es decir, que no salen naturales, si estudia o ensaya comportamientos sociales, es decir, él practica cómo comportarse en el colegio, practica cómo comportarse en el trabajo, practica cómo comportarse cuando está con la familia, porque no sale de manera natural, entonces requiere entrenamiento a ese nivel.
si suprime comportamientos repetitivos en público, si disimula los intereses restringidos intensos cuando está frente a otras personas, si oculta respuestas sensoriales. Y esto ocurre sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes que ya son un poco más conscientes de algunas situaciones que están viviendo, entonces tratan de restringirse en público, pero eso termina generando unos procesos de ansiedad mucho más intensos posteriormente. En cuanto a la compensación social, si prepara guiones mentales para esa interacción social, si utiliza estrategias aprendidas para compensar las dificultades sociales y si muestra personalidad diferente en diferentes contextos sociales. El agotamiento por camuflaje, si experimenta agotamiento tras las interacciones sociales, si necesita periodos de recuperación, es decir, de aislamiento después de socializar, si experimenta burnout, ansiedad, depresión, es decir, se siente muy sobrecargado con el esfuerzo. Tenemos entonces el dominio, el total del dominio 11. Estamos en camuflaje social, nos vamos para la función ejecutiva, dificultad para planificar y seguir pasos en una tarea, problemas para organizar materiales o actividades, dificultad para establecer prioridades en cuanto a su memoria de trabajo, si tiene dificultad para retener las instrucciones que le dan, usted le da una instrucción y no sabe si, y a él se le dificulta. Ve a la cocina y trae un vaso de agua y va a la cocina y no sabe a qué fue a la cocina, por ejemplo. Pierde el hilo de lo que estaba haciendo fácilmente. Tiene dificultad para manejar diferentes piezas de información. Actúa impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Dificultad para inhibir comportamientos inapropiados. Le cuesta controlar comentarios inapropiados. Dificultad para gestionar su tiempo. Con frecuencia termina las tareas tarde o en último momento y si tiene dificultad estimando cuánto tiempo tomará una tarea. Esto tiene mucho que ver también con el TDAH. Todo este dominio de la función ejecutiva está altamente alterado no solamente en autismo, sino en TDAH. Entonces, tanto la interacción social en TDAH, y lo habíamos aclarado en algún momento antes, tiene que ver con el hecho de que los niños con TDAH son aislados por el grupo porque sienten que es un niño muy agresivo, es un niño que no respeta las normas, no respeta las reglas, y entonces el grupo lo aísla. Es diferente el aislamiento social al niño con autismo que sí quiere aislarse porque le molesta o se siente incómodo al estar rodeado de otras personas. El niño con TDAH no es que se siente incómodo al estar con otras personas, es que el resto de las personas lo aísla. Pero también acá, en el concepto de la función ejecutiva, los niños con TDAH tienen las funciones ejecutivas altamente alteradas, se les dificulta terminar las tareas, se les dificulta concentrarse, no retienen instrucciones verbales, pierden el hilo de lo que están haciendo con mucha facilidad, no logran gestionar diferentes piezas de información al mismo tiempo. Entonces, este es uno de los dominios que también a, mm, a evaluar el TDAH. Aquí, entonces, ustedes están observando los resultados finales del estudio. El progreso de la evaluación, aunque ya se hizo completo, lo que está diciendo es que del 100% de las preguntas, 77 obtuvieron respuesta cero, obtuvieron respuesta numérica y el resto, en este caso, no obtuvo ninguna respuesta numérica, es decir, que las evaluamos en cero. El total del puntaje es 221. Y observan ustedes lo que ocurre en cada uno de los dominios y de los subdominios. Procesamiento sensorial 24, verbal 24, comunicación no verbal 24, es decir, eso fue lo que nosotros marcamos en esos dominios. En el dominio 9 al 12, por ejemplo, el de función ejecutiva tiene 15 puntos, autorregulación 20 puntos. En los dominios de conductas restringidas 12, flexibilidad cognitiva 12, atención 24 y habilidades de juego, pues a propósito marqué 0 unidades allí. Ya que en este punto, ustedes simplemente le van a dar un clic ahí en donde dice generar informe y el sistema inmediatamente genera el informe. Ya no tienen que hacer nada más ni tienen que esperar más. Ya el sistema ha generado su informe. Observen ustedes cómo en color rojo encontramos las áreas que están críticas. En este caso, procesamiento sensorial está en 24 puntos de 24, por supuesto que es un área crítica, en tanto que en color amarillo nos muestra las áreas que están en alerta. Es una alerta importante. Si tuviésemos
alguna marca aquí, bueno, en este caso, lo que tiene que ver con habilidades del juego, como no marqué absolutamente ningún punto, entonces aparece en cero y por eso no aparece la columna. Pero si hubiésemos marcado 1 o 2 puntos, aparecería en color verde. Nos dice que está bien, que está controlada. Ahora, luego de esta imagen gráfica que les permite a ustedes hacerse a la idea de en qué condición está nuestro paciente digamos, no es una interpretación tan teórica, es una interpretación más visual, pero si usted ve esta gráfica, usted inmediatamente se alerta y sabe que el paciente está en una situación compleja a partir de la ayuda visual que le está presentando el software. Cuando usted desliza el puntero del mouse sobre cualquiera de las columnas, entonces alcanza a evidenciar el dominio que está analizando. En este caso estoy sobre socialización y me dice que estamos en 24 de 24, que hay una alteración del 100%. Es decir, que es un dominio absolutamente alterado. Luego, a partir de la gráfica, pueden ustedes hacer un análisis bien interesante de cada paciente. Y luego, entonces, nos aparece un análisis de acuerdo con el riesgo que tenemos para nuestro paciente. Entonces aquí tenemos el procesamiento sensorial, un riesgo alto, 24 de 24, nos está diciendo que es coincidente con la gráfica y enseguida nos da unas recomendaciones. Por ejemplo, para este paciente, derivar a terapia ocupacional, desarrollar un plan de intervención sensorial individualizado, crear un kit sensorial, de emergencia para momentos de sobrecarga, implementar adaptaciones significativas en todos los entornos relevantes, considerar modificaciones arquitectónicas en los espacios habitualmente utilizados, educar a los familiares, docentes y cuidadores sobre perfiles sensoriales, evaluar la necesidad de intervenciones especializadas adicionales, desarrollar protocolos de desescalada para crisis sensoriales y el criterio diagnóstico es que cumple criterio para una intervención especializada e intensiva. Fíjense ustedes cómo aquí el motor de inteligencia artificial evaluó cada uno de los ítems que fueron marcados y puntuados por usted y de una vez le da un plan de trabajo. Ya tiene usted aquí completamente listo su plan de trabajo para procesamiento sensorial y así va a ocurrir en cada uno de los demás dominios. Por ejemplo, el de comunicación verbal, que también tenemos un riesgo bastante alto, 24 de 24, tiene un criterio diagnóstico que nos indica que requiere una intervención especializada e intensiva y nos dice que derivar a terapia ocupacional especializada en trastornos pragmáticos, considerar sistemas aumentativos de comunicación, decirlo, a través de dibujos e imágenes, estructurar entornos comunicativos predecibles, implementar un programa intensivo de desarrollo pragmático del lenguaje y demás que ustedes van a tener la oportunidad de analizar cuando utilicen el software de manera particular. En la comunicación no verbal también nos hace las recomendaciones, el plan de trabajo. En socialización, siempre que tengamos estos niveles tan altos, nos va a decir, hay que derivar a esta persona para una intervención especializada e intensiva, que de una vez nos dice, derívelo a grupos terapéuticos especializados en habilidades sociales. Implemente planes de intervención integral coordinados con escuela de trabajo. Y esto es una cosa interesante porque el, el, el software le va a decir si necesita el apoyo de la familia, si necesita el apoyo de profesionales, si necesita el apoyo de los profesores, qué tiene que hacer usted con los padres, qué tiene que hacer con cada una de las personas que intervienen en el proceso y le va dando recomendaciones para cada uno de ellos. También, por ejemplo, en cuanto a las conductas restringidas. En este caso que marcamos 12 de 24 nos dice necesidad de seguimiento y apoyo estructurado, pero es una necesidad que fíjese que ya no es eh, una intervención especializada intensiva como cuando tenemos 24-24, sino que aquí nos dice que necesita seguimiento y necesita un apoyo. En cuanto a esas conductas restringidas, estrategias para expandir intereses restrictivos a áreas relacionadas y demás que ustedes van a leer. Nos hace la evaluación del área cognitiva, de atención, habilidades de juego, autorregulación, habilidades adaptativas, camuflaje social, función ejecutiva. En cada uno de los 12 dominios nos da tanto la recomendación del criterio diagnóstico como las recomendaciones de intervención y algunas tareas que deben ser
implementadas de manera inmediata con el paciente. O sea, el software es tan interesante que no solamente le da a usted los criterios diagnósticos, sino que le dice de una vez, comience a trabajar en ciertas áreas que son de urgencia, recomendaciones para todo el personal interviniente y luego les da una impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica va en este nivel. Digamos que es un resumen general de todo lo que evaluamos. Y este, permítanme, lo leo textualmente. Dice resumen diagnóstico. La evaluación indica un riesgo alto de presentar un perfil neurocognitivo atípico con una puntuación de 221 sobre 288. Se observa un perfil neurocognitivo atípico con múltiples áreas que requieren intervención especializada. El patrón de dificultades es consistente con un trastorno del neurodesarrollo que afecta significativamente el funcionamiento diario. Se recomienda evaluación clínica completa para determinar diagnóstico específico, plan de intervención, realizar estudios complementarios neuropsicológicos, audición, visión, derivación a especialistas, etcétera. O sea, esto es un caso tan extremo que prácticamente nos dice que es un caso que requiere una intervención de un equipo multidisciplinario de manera urgente y nos está hasta mencionando qué tipo de profesionales deberían intervenir. Luego nos permite hacer la exportación del documento a PDF. Yo no sé si ustedes lo están viendo en este instante. Por favor, me dicen si están viendo el PDF en este momento o no. Ok, entonces si lo estamos viendo, entonces de una vez nos Sí, envía el sí se documento para ve. imprimir. ¿Sí lo Sí estás se viendo? ve, Sí. profesor. Ok, listo. Entonces, acá tenemos de una vez el PDF listo para imprimir. Es un resumen exactamente de todo lo que ya hablamos. Entonces, informe de la evaluación, los datos del paciente que hemos ingresado, la puntuación global y luego vienen entonces las puntuaciones por dominio con la impresión diagnóstica y las recomendaciones que se hicieron en cada uno de los 12 dominios. Es un informe muy completo que se establece como informe confidencial porque es para su uso personal y para uso de las personas. Ustedes saben que la información clínica está restringida únicamente al paciente o su representante, de manera que no es de uso común. Insisto que no hay forma en que esta evaluación quede grabada más allá de su propio computador. Es decir, él la va a grabar en la caché de su computador y usted pudiese acceder nuevamente a esa información mientras usted no borre la caché del computador. Una vez usted borre su propia memoria, no va a tener acceso al informe, por lo tanto se recomienda generar y descargar o imprimir el PDF del estudio. Yo tengo una hora aproximadamente desde que comenzamos a hablar y casi inmediatamente comencé a aplicar la prueba, de manera que digamos que alrededor de unos 50 minutos he tardado, entre 45 y 50 minutos he tardado para completarla. Fíjense ustedes que pasamos muy por encima de algunos ítems de estos, por eso se recomienda que mínimo, con una persona que tenga conocimiento completo del paciente, ustedes pueden llegar a tardar unas 2 horas haciendo este estudio si es que la persona tiene conocimiento completo del paciente. Por eso tiene que hacerse con un padre, con un cuidador, con un profesor, con alguien que tenga completo conocimiento de los detalles del paciente en algunas de esas preguntas que son muy específicas. No hay forma en que nosotros hagamos una prueba de estas con una persona que no tenga un conocimiento completo del paciente porque va a tener unos sesgos importantes y si el sesgo del criterio diagnóstico está alterado, pues el tratamiento va a estar alterado, porque si ustedes se fijan, en cada uno de esos dominios nos dice exactamente qué debemos hacer, pero si esta información que nosotros suministramos al software es una información equivocada, pues también las recomendaciones que nos deban a ser equivocadas, el tratamiento va a ser equivocado y no vamos a tener avances en ese paciente. Por eso, recaudar la información es absolutamente importante. Es bien interesante el software, sobre todo porque evalúa muchos de los dominios que quedan por fuera en la mayoría de estudios aplicados por neuropsicología que se hacen actualmente y que, insisto, se basan en herramientas regularmente estadounidenses que no se adaptan al medio o que
por razones económicas y por todo lo que hemos mencionado, el entrenamiento que requiere el software, por ejemplo, el A22R o el ADR, son software que requieren una curva de especialización muy alta en cuanto a su aplicación. Y fíjense ustedes que la Autiscan Analytics no exige tanto, porque está hecho en un lenguaje muy comprensible. Una persona latina perfectamente puede entender estos elementos que estamos manejando aquí. Las preguntas son comprensibles, la forma de aplicación es muy práctica, el software de una vez hace todos los cálculos matemáticos, hace la estadística y a través del motor de inteligencia artificial le devuelve la información con su impresión diagnóstica y con todos los análisis listos. De manera que usted economiza muchísimas horas de trabajo, no solamente en la interpretación, en la suma, en el procesamiento matemático, en el análisis del resultado. Usted, por supuesto, que puede, en medio de todo, finalizar el estudio con sus propias observaciones, porque usted es el experto y usted es quien está evaluando al paciente, así que usted tendrá la posibilidad de adjuntar sus observaciones y sus recomendaciones personales, pero el software integra una gran cantidad de ayuda que le va a permitir ser muy eficiente en cuanto al, al modelo de tratamiento, al modelo de intervención que requiere el paciente. Hasta aquí, ¿qué pregunta tiene? Uf, serían muchas preguntas, muchísimas. Bueno, hay, Está hay muy un, completa. está muy completo. Mira, hay un libro que les voy a dejar el enlace en el grupo. Hay un libro que se llama así, Autiscan Analytics. Hay dos libros realmente. Hay uno específicamente con la prueba escrita en forma de libro. Y es interesante porque si usted ese libro lo utiliza, digamos que usted tiene que evaluar un paciente, como ocurre aquí en Colombia, en zona rural, y no tiene acceso al sistema, no tiene acceso a un computador, porque esto se trabaja en línea, se trabaja con internet, debe tener internet. No hay forma de trabajarlo en su propio computador, excepto que usted tuviera instalado en su computador un motor de inteligencia artificial y sobre eso se montara el software. Pero como eso no es posible, por ahora no tenemos esa tecnología para que en nuestros computadores tengamos un motor de inteligencia artificial. Lo que se hace es que el motor de inteligencia artificial está alojado en un servidor. Entonces, allí es donde se hacen los procesamientos, los análisis. Pero hay una forma en la que podemos hacer a resolver este problema cuando estamos en zonas rurales apartadas donde no tenemos internet o la velocidad no es buena o, bueno, lo que ocurre en la mayoría de municipios pequeños de Colombia o en zonas apartadas. Entonces hay un libro, está esta misma prueba en forma de libro y usted se lleva simplemente un lápiz para no dañar el material original y va marcando y cuando usted tenga acceso al computador, traspasa la información o el mismo libro le ayuda a hacer las sumas y hacer los análisis, le proporciona la información. Claro, requiere más tiempo de trabajo, requiere más horas de trabajo porque ya usted es quien hace de manera autónoma los análisis, con la ayuda del libro que le va a proporcionar información importante, pero digamos que va a tener la posibilidad de tener esa guía a la mano. Ese es un material de apoyo. El otro material de apoyo es un libro mucho más grande que eh, fue diseñado específicamente para actualizar en el tema de autismo. Eh, y el último segmento de ese libro, que actualiza todo lo que tiene que ver con autismo hasta la fecha, la última parte del libro contiene la totalidad del Autiscan Analytics también. Es decir, usted puede o decantarse solamente por el manual de prueba de Autiscan Analytics, si es que lo quiere impreso, o tomar el libro que tiene toda la información, entre ellas mucha información del diplomado está en el libro, y adicionalmente tiene la posibilidad de manejar el Autiscan Analytics de una vez allí. Yo les voy a dejar los dos links para que ustedes se revisen ese material. Y la tercera opción es que usted estudie el diplomado, que tiene en mente toda su información, que va a descargar, por favor, de la plataforma todos los recursos
porque la plataforma se cierra el día 19 de diciembre. El 18 se cierra y el 19 se, digamos, se formatea de manera que no queda absolutamente nada allí en campus virtual y se sugiere que usted descargue toda la información, las presentaciones, los PDFs, todo lo que les he dejado allí y los accesos a los videos. Les insisto que les he dejado dos videos adicionales que se los voy a activar en campus virtual también para que ustedes vean esas dos conferencias que están relacionadas con otros modelos de intervención en autismo que no son tan generales, tan comunes, pero que a mí me parece importante que si usted, insisto, está en este medio, se dé a la tarea de conocer esa información, de verlos. Es decir, eso le va a gastar un par de horas más, pero de pronto usted por ahí tiene algún fin de semana donde tenga una hora disponible y ve una de las conferencias y aprende un poquito más acerca de otros modelos de intervención. Em, Yo pienso que en la forma en la que ustedes pueden resolver la mayoría de dudas sobre cómo aplicar el instrumento es trabajándolo. Es decir, usted tenga tiempo, entre al software, lo utilice y piense en alguien, qué sé yo, piense en un sobrino, piense en un paciente, piense en alguien y de quien usted tenga mucha información, incluso en una persona adulta, incluso en usted mismo, que comience a autoevaluarse. Y es bien interesante cuando uno lee el DSM-5 y se encuentra todas las patologías en uno mismo, ¿no? Am, pero bueno, vamos a aplicarnos el Autiscan también a ver qué nos sale ahí que nos recomienda. Es decir, esto es de trabajo, esto es de práctica, no hay otra manera. Usted tiene que tomar la prueba, dedicarle tiempo, aplicarla una y otra vez hasta que adquiera el dominio, adquiera la habilidad necesaria. Las preguntas, insisto, son muy sencillas, están hechas en un castellano entendible, en un español entendible. Eh, no son pruebas no son preguntas que lleven a la duplicidad de información. Tiene absolutamente todos los dominios que pueden estar afectados en una persona con autismo, nos ayuda a identificar TDAH, nos ayuda a identificar tendencias en neurodivergencia. Es una herramienta realmente extraordinaria. Así que ustedes van a ser el primer grupo de personas que va a tener acceso directamente al software. El grupo anterior, del cual se terminaron el programa unas 24 personas más o menos, el grupo anterior, no tuvieron acceso a esto. Ustedes van a ser las primeras personas que van a tener acceso al software. En ese momento todavía estaba en construcción y utilizamos la información que ellos nos daban para para hacer controles. Con ellos hicimos unos ejercicios de control. Una de las tareas de ellos fue aplicar el Autiscan a ellos se los dimos en PDF y lo aplicaron en sus pacientes y luego subieron los resultados. Esos resultados los analizó el grupo y con ello alimentamos también la base de datos y el motor de análisis del software. Entonces, pero ellos no tuvieron acceso al software como tal. Ustedes van a ser el primer grupo que tenga acceso y ya está en etapa de producción, no es una etapa de prueba como la tuvo el grupo anterior, está en etapa de producción, así que ya la pueden utilizar. Pero la recomendación es que se utilice con la mayor responsabilidad del caso, porque ya sea usted docente, sea usted psicólogo, sea usted un profesional de la salud que está interviniendo con un niño, usted tiene que tener en consideración la responsabilidad que se tiene de aplicar una prueba de esta y luego no ir a afectar la condición de una familia. Es decir, la vida le cambia a la familia cuando se dice que uno de sus hijos está dentro del espectro. Esto cambia radicalmente la dinámica de la familia, cambia, modifica totalmente la estructura familiar. Incluso puede llegar a destruir completamente una familia, la descompone. Así que hay que ser muy cuidadosos, muy responsables con la información que ustedes van a recaudar y la forma en la que van a darle manejo. Apóyense, acá estamos nosotros para ayudarles en lo que sea necesario. Hay
compañera nuestra del diplomado anterior, por ejemplo, que ella tiene en Cartagena, ella es psicóloga, tiene en Cartagena y cada cierto tiempo nos reunimos y analizamos los casos de ella. Nos reunimos por este medio y analizamos los pacientes y hacemos algunas recomendaciones y le ayudamos, pues, digamos, en su trabajo. Y, y pues no quedarnos solos, ¿no? Aquí tenemos que apoyarnos con otras personas. Nosotros no podemos saberlo absolutamente todo. Necesitamos de pronto el concurso de algún genetista, el concurso de algún otro especialista y aquí estamos pues todos para ayudarnos. La clínica, la IPS aquí en la clínica, IPS Hansel se le dice a las clínicas en Colombia, se dice IPS es institución prestadora de salud, entonces es como un- una sigla para decir que somos una clínica. Pues la clínica aquí en Colombia tiene, digamos, todas las especialidades y se requiere a alguien que nos dé su apoyo para evaluar un caso complejo que no podamos, pues se hace. De hecho, hacemos también juntas médicas en las que participan los terapeutas, los psicólogos, los neurólogos y demás personal cuando los casos son extremadamente complejos y que requieren más ayuda. No podemos saber absolutamente todo. Bueno, preguntas puntuales. ¿Qué otra pregunta tiene? Yo oficialmente no soy del grupo, pero sí tengo una. A ver. Esta herramienta, este software en particular, por lo que veo, sería conveniente aplicarlo antes de ir a cualquier otra prueba más compleja como las genéticas que vi que les mostraste al principio. Entonces, sí recomendarías que primero se empezara con el diagnóstico en el software y después se fueran con algo más complejo o más costoso, a lo mejor podría ser. Sí, hay que llegar con algún tipo de herramienta. Una de las grandes preocupaciones de las madres, de los profesores, incluso de los cuidadores, lo que pasa es que es tan difícil de definir. Entonces ellos dicen, veo algo en el niño, no sé qué es, pero siento que es algo diferente. Entonces digamos que esta herramienta nos ayuda a aterrizar un poco eso que se siente un poco diferente, porque las personas no saben de autismo ni tienen por qué saberlo, ni saben de neurodivergencia, no está dentro de su competencia saberlo. Pero si lo aplicamos y nos muestra alterados unos dominios, esto es fundamental porque con ello nos vamos a pediatría, nos vamos a neuropediatría, nos ayuda con el genetista, nos ayuda con los demás profesionales que pueden intervenir al paciente. Ya tenemos una herramienta de trabajo, digamos que es un punto de partida por lo menos. Pero si usted es profesional, por ejemplo, si usted es psicólogo, neuropsicólogo, si usted es médico y aplica Optiscan, fíjese que cumple esta doble función. Ya no es solamente una prueba por medio de la cual inicio, sino que es un punto de llegada también. Yo sé que mi paciente tiene una neurocondición, pero ahora a partir de la información que obtengo, inicio tratamiento. Entonces, es que la prueba tiene una funcionalidad de acuerdo a la persona que la esté aplicando. Si es un docente, le da una orientación con respecto a qué puede hacer en salón de clases, cómo manejar su programa de atención especial para el paciente. Si es un psicólogo al que por primera vez llegan con el paciente, por lo menos tienen unas señales de alerta importantes. Pero si es, por ejemplo, un neurólogo que ya conoce el paciente y quieren detallar un plan de trabajo, también le va a ayudar porque le da una ruta de trabajo sobre cómo podemos intervenir ese paciente. Entonces, de muchas maneras puede ser interpretado. Y el software te dice que hay una neurodivergencia, pero para saber específicamente qué neurodivergencia es, ahí sí habría que hacer algún estudio más específico. Mm, no necesariamente hay que hacer otro estudio. Lo que pasa es que la persona tiene que saber interpretar los resultados. O sea, el software te da el resultado. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, que una persona con TDAH tiene alteradas funciones ejecutivas, van a salir algunos rasgos de alteración en la socialización. Vamos a tener alteración en habilidades del juego, pero en la forma en la que afronta la responsabilidad del juego. Va a tener dificultades en la autorregulación. O sea, ya la prueba te está mostrando qué tipo de neurodivergencia es. Lo que pasa es que quien la lee debe interpretar el resultado. Pero si la prueba te muestra, por ejemplo,
alteraciones en el procesamiento sensorial, no te muestra alteraciones en comunicación verbal, no te muestra alteraciones en socialización, no te muestra alteraciones en funciones ejecutivas. Pues no hay autismo, lo que estamos ante un paciente o ante una persona que tiene alteraciones sensoriales y de pronto alteraciones en el lenguaje, pero no es un paciente con autismo. Pero eso tendría que interpretarlo quien está leyendo la prueba. Si estamos ante una persona que tiene dificultades en la comunicación verbal, dificultades en la socialización, conductas restringidas, flexibilidad cognitiva alterada, dificultades en el juego, dificultades en la regulación, dificultades en el camuflaje social, dificultades en las funciones ejecutivas, estamos ante un caso de autismo. Ahora, de acuerdo a la profundidad de los resultados hallados en la prueba, tú puedes determinar si es un autismo que requiere grado 3, grado 2 o grado 1 de ayuda y además la impresión diagnóstica te va a ayudar también. Entonces, sí, sí te sirve y no necesariamente requerirías otro tipo de prueba. La prueba te hace el diagnóstico, pero hay que saber leer, hay que saber leer e interpretar la prueba. Entonces, sí, ya depende de la práctica y de la experticia que tenga cada uno de los profesionales que están aplicando. Ok, clarísimo. Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos. No, yo sé que quedan preguntas. El grupo no lo vamos a cerrar, el grupo de Telegram lo vamos a dejar abierto. Si alguien tiene alguna consulta, alguna recomendación, alguna pregunta, con gusto la pueden hacer ahí a través del grupo. Queda una evaluación pendiente. Después de esa evaluación, el sistema se cierra, hace el promedio de calificaciones y quien tenga un promedio adecuado, pues aprueba el diplomado y se le otorga el diploma. Quienes no, pues o no les interese o no hayan aprobado, pues les esperamos que la información haya sido de su utilidad, que la aprovechen, que sea de su interés para la razón que deseen y ojalá pues poder encontrarnos en algún otro momento en alguno de los seminarios que estemos manejando también, que regularmente los hacemos por este medio en virtual, pero en Colombia también los hacemos en presencial. Ya están programados seminarios, el primero para Barranquilla en enero del próximo año, aproximadamente en un mes, un poquito más de un mes, estamos en Barranquilla. Luego está programado Cartagena. Entonces, eventualmente les estaremos informando en las ciudades en las que estemos. En Ciudad de México estaremos en junio para ir a mirar a ver qué hacemos por allá dar una vuelta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bendiciones, les agradezco muchísimo el tiempo que nos dieron. A través de los grupos les estaremos enviando la información, es decir, a quienes aprueben el diplomado, les estaremos dando una clave de acceso al software, al Optiscan Analytics en virtual. También les enviaré entonces los links para los libros y el material de apoyo. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier interrogante, con mucho gusto. Vale. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Gracias. con mucho gusto también. Que Gracias. estén bien. Bueno, bendiciones para todos. Nos veremos nuevamente, Hansel. Por acá nos vemos.